Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estaba aquí trabajando en el comentario del libro de Santiago, en el versículo 5, que era donde habíamos dejado la vez pasada. Yo sé que por un tiempo últimamente no hemos tenido nuevos estudios en cuanto a este libro de James, o más bien de Santiago, quiero decir. Y esto es debido a que había estado de viaje, como algunos de ustedes saben, había estado viajando a Cuba, estuve una semana allí, entonces, claro, me atrasé muchísimo con este trabajo, aunque sí avanzó muchísimo la palabra de Dios. Por otro lado, en aquella República de Cuba donde el Señor me permitió viajar y estoy tan agradecida al Señor, tan agradecida. El Señor ha sido bueno y el Señor ha permitido bendecir mi vida realmente, porque así ha sido. El Señor me ha ministrado, el Señor me ha edificado, me ha ayudado, me ha hablado y le doy gracias, gracias, gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por esa oportunidad. Habíamos quedado aquí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, y quisiera, para recordar un poquito, leerlo otra vez. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra hermosa! Siento la presencia del Señor, porque dice, si alguno de vosotros, es decir, aquí no está diciendo o poniendo condiciones a la persona, si esa persona es más o menos consagrada, si esa persona tiene o no tiene ministerio, si esa persona tiene o no cierta inteligencia, si es miembro de tal o cual iglesia, si lleva adelante alguna tarea especial, no importa quién sea, no importa dónde vive, sino que la única condición es de que esa persona sea nacida de nuevo y que ponga su confianza total y completamente en el Señor y que todas sus necesidades las pueda pedir, las pueda presentar delante del Señor, y en este caso falta de sabiduría. Y yo creo que la falta de sabiduría es justamente el gran problema de la iglesia hoy, y con esa sabiduría también la inteligencia espiritual, también el entendimiento, también viene el discernimiento espiritual en cuanto a las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, y que nosotros podamos pedirle al Señor, es decir, que el Señor aquí nos está invitando, el Señor nos está diciendo que Él está esperando que nosotros vayamos a Él a pedirle por sabiduría, debido a que a nosotros nos falta. Esto también requiere un reconocimiento de nuestra parte, en que muchos momentos, y quizás la mayoría de los momentos, actuamos, pero no en la sabiduría del Señor, sino en nuestra propia sabiduría, en la sabiduría del mundo, en nuestras costumbres, tradiciones, en ideas humanas, cosas que nosotros adoptamos, que sacamos del mundo o de otras personas, pero que no estamos buscando ansiosamente la sabiduría del Señor, que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, la sabiduría del Señor es la misma cosa. Y aquí nos está invitando el Espíritu de Dios a pedírsela a Dios. O sea que si nosotros fallamos en hacer esto, si nosotros no le pedimos al Señor por su sabiduría, el Señor no se está agradando de nosotros. Él dice que Él nos dará, es decir, hay una promesa que Él dará a todos, dice. No dice a algunos, no dice a hombres o a mujeres solas, o a pastores nada más, o a evangelistas nada más, sino que dice, pídala a Dios, el cual da a todos, recuerde. Y también nos dice la manera en la cual el Señor la da, que es abundantemente y además es sin reproche,
y le será dada. Mire, si usted no cree esta palabra, entonces yo no sé en qué o en quién está usted creyendo. La sabiduría, este es el entendimiento de la palabra de Dios, una revelación, una comprensión en cuanto a la palabra. Esta declaración nos está proclamando que un cristiano puede faltarle este entendimiento, así como es con la mayoría, lamentablemente. No tienen sabiduría. Y debemos nosotros reconocer esto primero, decir, Señor, no estoy actuando en sabiduría, las cosas no están saliendo como deben salir en mi vida, hay fallas, hay fracasos, hay tantas cosas, necesito yo tu mente, necesito tu palabra, necesito tu sabiduría, necesito ver las cosas como tú las ves, Señor. Entonces tú le pides al Señor que Él te muestre el camino en su palabra. Y Dios se deleita en darle a sus hijos estas cosas como la sabiduría y muchas cosas más. Y además no solamente que el Señor se deleita cuando se las pedimos, sino que el Señor nos la da mucho más abundantemente de lo que siquiera nosotros creemos o entendemos. Esto es por medio de la fe. Si vamos al Señor a pedirle algo al Señor, tenemos que creer que el Señor nos dará estas cosas. Amén. El Señor nos da sin reproche, es decir, sin condenación. El Señor nos dará mucho más de lo que nosotros necesitamos y además el Señor lo hará de una manera en la cual no nos hace sentir culpable por estar pidiendo estas cosas. Tenemos su promesa que si pedimos en fe, creyendo, esa sabiduría nos será dada. Tómese, hermano, de esta promesa en este día porque yo la he adoptado para mi vida también y el Señor siempre ha contestado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, por supuesto que es necesario un reconocimiento, reconocer que nos está faltando entendimiento, reconocer que nos faltan tantas cosas. Pero el punto es que lo reconozcamos, pero que hay un abastecimiento suficiente y abundante de todas estas cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, como la sabiduría. En el versículo 4, aquí la palabra asegura que cuando la perseverancia haya terminado su obra, al creyente no le faltará ninguna de las virtudes y fortalezas necesarias. Y en el versículo 5, Santiago habla del periodo de prueba antes de que la perseverancia haya completado esta obra. Y durante esta prueba, si a alguien le falta sabiduría para poder llegar hasta el final de esa prueba, para poder uno actuar conforme a la mente de Dios, entonces uno puede tener esta sabiduría pidiéndola. Y esta es la manera. Lo que ellos necesitan no es una sabiduría especulativa, una sabiduría teórica, una sabiduría tradicional, cultural, una sabiduría filosófica, una sabiduría psicológica, una sabiduría humana, terrenal, sino que es la sabiduría que viene exclusivamente y que se encuentra en la palabra de Dios, que habla y que nos relata la historia de la cruz de Cristo. La sabiduría que da Dios. Todos conocemos el fracaso de Pedro. Él negó al Señor y una cosa es el fracaso, pero el motivo por el cual él fracasó ocurrió, ¿no? Es realmente lo que debemos nosotros preguntar y enfocarnos. Muchos cristianos no conocen la respuesta a esa pregunta, es decir, fallamos, pero ¿por qué es que fallamos? ¿Sí? Y la mayoría de las veces nosotros culpamos a cosas por las cuales fallamos, que es culpamos a la otra persona, culpamos a la iglesia, culpamos al pastor, o le echamos la culpa aún a las obras nuestras, no las hemos hecho lo suficiente, no las hemos hecho lo mejor que debíamos haberlas hecho, pero como sea no estamos entendiendo el motivo real por el fracaso. Y el motivo real del fracaso siempre es alejarse de la verdad. Es decir, nosotros desviamos nuestro corazón de la verdad y la verdad es la cruz de Cristo. Es decir, desviamos nuestra fe de donde proviene toda victoria para nosotros. O sea que el problema es que estamos tratando, esforzándonos, pero en la manera incorrecta. No importa cuánto esté el Señor usando a esa persona, cuán cerca de Dios esté esa persona, cuántos títulos pueda tener, cuántas grandes obras esté haciendo, si ese creyente no está entendiendo, no conoce, no sabe la victoria de la cruz de Cristo en lo que respecta a su vida diaria, entonces el fracaso será garantizado a pesar de todos sus esfuerzos.
Y el 7º capítulo de Romanos está dedicado justamente a esto. Es el ejemplo perfecto de esto. Ese capítulo habla de la experiencia de Pablo en ese ámbito. Después que él fue salvo, camino a Damasco, 3 días después, bautizado con el Espíritu Santo, entonces a él se le informa que es un apóstol. Pablo trata de comenzar a vivir su vida con la naturaleza divina, pero aún sin entender el nuevo pacto, lo cual por supuesto le sería revelado a él por el Espíritu Santo. El Señor mismo se lo dio. Y él concluye entonces expresando esto, este escenario, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora hay varias cosas que se deben entender aquí. Y primero que nada, él estaba tratando con todas sus fuerzas de no fracasar, de no fallarle al Señor, pero sin tener resultado positivo. Y esto significa que él no estaba haciendo las cosas mal porque él simplemente quería hacer las cosas mal, sean lo que sean esas cosas, sino que lo que él estaba haciendo mal es que él no estaba entendiendo, no conocía cuál es la manera de Dios para que la victoria pueda ser una realidad en mi vida. Y me refiero a un cristiano que con todas sus fuerzas quiere hacer el bien, pero que encuentra que no puede, hay algo que se le impide, y es porque no sabe cómo hacerlo. Lo que nos impide hacer aquello que es correcto, justo, santo, es la naturaleza pecaminosa que vive en nuestras vidas, que solamente puede ser controlada por la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y cuando nosotros mantenemos una fe exclusivamente anclada en lo que Jesús ha provisto en la cruz, es decir, la cruz de Cristo, la obra consumada de Cristo, entonces el Espíritu Santo tiene allí la libertad de mantener la naturaleza mala en nosotros, el viejo hombre, el yo, mantenerlo sujetado, dominado, controlado. Entonces, cuando Santiago dice aquí falta de sabiduría y de pedirle a Dios por esta sabiduría, definitivamente Dios responderá a esa oración. Amén. Claro que sí, Dios la va a responder. Uno está pidiéndole, reconociendo que me falta, Señor, me falta, Señor, me falta. Gloria a Dios. Me falta sabiduría, me falta gozo, me falta paz, me falta victoria, me falta. Y entonces nosotros vamos a Él ya con esta actitud, reconociendo cuál es nuestra falta. Amén. Muchos no van al Señor porque sienten que no les falta nada. Pero uno va al Señor porque uno sabe que nos está faltando estas cosas y que entendemos que solamente Él puede proporcionarnos estas cosas. Y sabemos que Él nos la puede proporcionar cuando le pedimos. Y le podemos pedir porque creemos en Él y que Él nos va a otorgar estas cosas. Es decir, creemos que Él lo hará. Amén. De hecho, algunos de ustedes oyendo este comentario le han estado pidiendo al Señor por esta sabiduría. Y saben que este mismo estudio que estamos ahora desarrollando es una respuesta a tu oración, porque el Señor te dirigirá a la palabra de Dios y te va a revelar a Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y esta es una manera en la cual el Espíritu Santo puede usar para traer a tu vida esta sabiduría que tú estás pidiendo. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Simplemente ahí mismo donde usted está ahora oyendo, deténgase allí un momento y pídale a Dios por sabiduría. Yo no creo que haya alguien que esté oyendo esto hoy o en el futuro que diga, no, yo estoy bien, yo no necesito sabiduría en ningún aspecto. No creo que sea así. Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, debemos reconocer que nos está faltando sabiduría y por eso estamos sufriendo muchas cosas o algunas de las cosas que estamos nosotros pasando, por la falta de sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Y esta es una respuesta de Dios para ti hoy. Pídala a Dios. Nos dice, ¿quién tiene la respuesta? No dice, pídala al Papa, pídala a la iglesia, pídala a su pastor, pídala a los hermanos de la iglesia, pídala a la psicología, al psicólogo, al terapeuta. No, pídala a Dios. Ahí nos está diciendo claramente a quién debemos ir, al único al cual debemos ir. Así que ahora, entonces, vuelvo a preguntarle. Aquí el Espíritu Santo por medio de Santiago
No dijo pídala al psicólogo, pídala al filósofo, pídala al millonario, pídala a su pastor, pídale a Dios. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de la iglesia está buscando esta sabiduría, esta victoria, esta información, lo que sea que necesiten, por todo medio que no es el Señor? Una buena pregunta. Andan recorriendo los creyentes de un lugar al otro, buscando algún predicador que le pueda dar la respuesta por sus dilemas. Y la verdad es que la única respuesta que puede tener un predicador, si es que tiene algo para darle, es que si ese predicador conoce realmente la palabra de Dios y la manera para la victoria, y darle exclusivamente eso. Si no, lamentablemente no le ayudará en nada. Si ese predicador no le da a Cristo y este crucificado, no le dará nada. Gloria sea el nombre del Señor. Recuerde el caso del cojo que se encontraba en la puerta llamada La Hermosa en el templo. Pedro y Juan lo vieron, se dirigieron a este hombre. Este hombre los mira a ellos como esperando recibir algo. No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Es decir, yo no tengo nada para darte, pero yo sí sé de alguien que puede darte, puede hacer algo por ti. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. ¿Qué tal de este hombre cojo, enfermo, paralítico allí en el pozo, en el estanque de Betesda? Él decía, no tengo ningún hombre que me lleve al estanque. Él estaba esperando ayuda en un hombre. Él estaba tratando de pedir y encontrar algún hombre que pudiera hacer esto por él. Y no encontró a ninguno. Es que no encontraremos a ningún hombre que pueda ayudarnos y que pueda libertarnos de este gran dilema. Entonces ellos le dieron a este pobre hombre, aquí Pedro y Juan, la respuesta para su vida. Ellos no tenían nada que ofrecerle, pero sí podían darle a Jesús, y eso es todo lo que podemos hacer. Todo predicador solo puede hacer eso, darle a las personas a Jesús de Nazaret. El problema con las personas es simplemente la incredulidad. En otras palabras, parece que la mayoría de los cristianos no creen lo que dijo Santiago aquí acerca de pedirle a Dios sabiduría, o simplemente no piensan que necesitan sabiduría porque quizás ellos sienten que ya tienen la respuesta o que saben cómo conducirse en todas las cosas. Ellos tal vez no creen tampoco que la respuesta vendrá. La verdad es que todos los cristianos a quienes el Espíritu Santo compara como ovejas, siempre y sin excepción, siguen a un pastor, y esto no está mal, porque Dios ha puesto a pastores en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice. Pero el problema es que la mayoría de los cristianos siguen al pastor equivocado. La mayoría, La mayoría se deja llevar por lo que se ve bien a la vista, lo que ministra la carne, lo que llama la atención, el poder, la popularidad, etc. Y muy similar como en 1 Samuel con Saúl. El pueblo lo seguía a Saúl, pero rápidamente, fácilmente, sin ninguna contrariedad. Y sin embargo, ¿cuánto costó para que los ancianos de Israel y el pueblo finalmente aceptaran, aunque sea regañadientes, pero aceptaran a David, ¿sí? Aunque hay algunos pastores que son buenos, la verdad es que el número es muy escaso y la mayoría busca sus propios intereses y conveniencia. Por lo menos esto es si se pudiera ver claramente dentro de sus corazones. En Marcos 6:34, la Escritura dice de Israel, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo vio la necesidad de instrucción, de enseñanza, que estas ovejas estaban sin sabiduría, sin entendimiento. Y el Señor inmediatamente buscó enseñarles, porque dice muchas cosas, porque son muchas cosas las que debemos ser enseñados. Gloria sea al nombre del Señor. Hay muchísimas cosas en la iglesia que no están ayudando a los creyentes. Mire, desde la música, por ejemplo, ya solamente con la música contemporánea, en lo que se relaciona al cristianismo. La música contemporánea en las iglesias es muy similar a la del mundo.
es muy contemporánea con el mundo. Y ahí, en esta misma ciudad, también en la ciudad de Cape Coral, Florida, también hay radios, y como una radio que es muy popular, quizás la más escuchada sea, cuya música es exclusivamente contemporánea. Y la idea con esta música es que el que oye esta música no puede distinguir si es música cristiana o no. Aquí vemos la falta de sabiduría de los creyentes modernos. La idea es que el pecador tiene que oír esto y así con trucos se supone que va a aceptar a Cristo. Eso es una locura, una estupidez. Y muestra que aquellos que crean tal cosa no tienen ningún conocimiento, ninguna sabiduría de cómo obra el Espíritu Santo. El Señor bajo ninguna circunstancia va a usar los elementos del mundo para atraer a las personas a Cristo. Ningún elemento. Estoy diciendo que nadie es salvo por oír música cristiana contemporánea. La verdad es que el nombre del juego aquí es el dinero y la verdad es que ese tipo de música es pura y simplemente del diablo. No puede ser de otra manera. Si algo no es de Dios, entonces termina siendo de Satanás. Y tal música definitivamente no es de Dios. Pero aún así, millones de cristianos piensan que eso es de Dios y de hecho aún contribuyen millones de dólares hacia aquello que es un esfuerzo antibíblico. Y es una dirección abominable aún más. Los cristianos caen por estas mentiras, por eso es que necesitan pedir la sabiduría de Dios. Los pastores los están guiando hacia esa dirección y ellos van tranquilamente, sin ninguna objeción, sin ninguna indignación. Pero independientemente de todo esto, si usted como creyente simplemente le pide a Dios y es sincero en su pedido, puede estar seguro que el Señor responderá su oración y le dará la sabiduría que necesita en cuanto a lo que fuera que está pasando. Y si los cristianos, los predicadores incluidos, no le piden al Señor, tengo que asumir que tomar tal acción es simplemente por incredulidad. O sea, no lo hacen, no piden, no le buscan porque no creen necesitar ninguna sabiduría, porque se creen saberlo todo, o porque directamente no creen que Dios les dará estas cosas. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra en la siguiente frase, el cual da a todos abundantemente. ¿A todos quiénes? A todos los que pidan. ¿Y a todos los que pidan cómo? A todos los que pidan con fe, el Señor da abundantemente. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no me voy a perder esta promesa. Yo no sé usted. Yo esta promesa ya la he abrazado, yo no la voy a perder. Dios no da a todos abundantemente, sea que pidan o no, o cualquier cosa que pidan, no. Es obvio. Él da a aquellos que pidan en fe, pero siempre y cuando le pidan a Él lo correcto. Entendamos eso. El Espíritu Santo, usando las palabras a todos, se refiere al hecho que Dios no hace acepción de personas. Que no pensemos que Dios le da a unos sí y a otros no. Si alguien cumple sus condiciones, que es simplemente fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz, el Señor definitivamente oye y responde esa oración. Y esto es porque es una oración dentro de la voluntad de Dios. Si el creyente busca sabiduría del Señor y lo hace para todas las cosas, ese creyente pedirá conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de sabiduría que se menciona aquí. Muchos cristianos piden cosas que no son la voluntad de Dios. De hecho, el mensaje de la fe moderna ha destruido la fe verdadera, ha hecho la fe el objeto en vez de la cruz de Cristo. Y ha hecho la cantidad de fe el objetivo. En otras palabras, si uno tiene suficiente fe, uno puede tener lo que sea. No es la cantidad de fe, sino la calidad de la fe. ¿Dónde está la fe puesta? Cuando los discípulos pidieron a Jesús, aumentanos la fe, el Señor les respondió, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo que no necesitaban tanto como la necesidad de tanta fe en cantidad, sino la calidad de la fe. ¿Y qué es la calidad de la fe? Es donde está puesta la fe, es donde es el objeto de fe. Tu fe será tan poderosa conforme a donde está puesta. Es fe en el objeto correcto, que es la cruz de Cristo.
el poder de la cruz. El mensaje de la fe moderna no ha tenido la cruz como su objeto. De hecho, ha desmerecido la cruz y como tal, esa fe no tiene ningún fundamento y no tiene poder tampoco. Dios siempre da abundantemente. Y tal fue su acción con Salomón. Dios le dio mucho más de lo que él había pedido y no le reprendió, aunque él sabía que él abandonaría esa sabiduría. Las dos pruebas principales de fe son la paciencia y la obediencia. Y Cristo fue el creyente perfecto. En él están dos características, o las características que son vistas o buscadas en lo que es la perfección. Como un hombre, él fue brutalmente probado y encontrado perfecto. La fe verdadera siempre es probada para que sea hecha más fuerte y más rica. Y esta se apoya totalmente en Dios y no busca dependencia en nada más. El corazón es sencillo, sin doblez. Es insensato depender en el rico porque éste se desvanece como la flor en el campo. Consecuentemente, las riquezas de la fe que permanecen eternamente están aquí contrastadas con las riquezas que perecen en un día. Dios da abundantemente. El hombre no da abundantemente. El hombre no da nada. Y el diablo, ¿qué hace? Solo roba. Entonces, ¿por qué no mirarle a Él? ¿Por qué no buscar y pedirle a Cristo? Aún así, Él nos da lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, pero en realidad eso es lo que quiso decir el Señor con la palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Significa, no tendré necesidades, gloria a Dios, porque Él lo suple todo. La siguiente frase dice que el Señor dará y dice sin reproche y sin reproche. Significa que cuando pedimos sabiduría a Él, Él no nos reprocha, no nos critica por nuestra conducta del pasado o por las tonterías o aún por nuestra importunidad en pedirle una y otra vez. Él permite que vayamos a Él de una manera libre y nos recibe con un espíritu de bondad, no importa las veces que vayamos a pedirle sabiduría y dispuesto a otorgarnos nuestras peticiones. La idea es que cuando pedimos cosas a los hombres, la mayoría del tiempo, si es que estas son dadas con un reproche estricto, con condiciones de todo tipo. Uno se siente obligado luego a ellos. Ellos generalmente nos reprochan, nos rebajan, se burlan de nosotros, nos sacan en cara las cosas, buscan algo a cambio o nos dicen cuántos errores hemos cometido en el pasado y cuántos probablemente vamos a cometer en el futuro. Si alguien se detiene a pensar por un momento, va a poder atestiguar que esto que estoy diciendo es un hecho. Pero el Señor nunca hace tal cosa. Él nos trata como si jamás hubiéramos cometido un error y como si nunca cometeremos un error. Él nunca nos saca a relucir los fracasos pasados, ni nos dice todo lo que nos falta. De hecho, Él nos trata con igualdad, lo que es simple y llanamente algo incomprensible. Pero así es el Señor. Él nos da abundantemente y sin reproche. Oh, gloria a Dios. Una vez más, tengo que volver al pensamiento que si los cristianos no piden a Dios, y especialmente considerando la hermosa recepción que tenemos aquí asegurada de parte de Dios, tengo que llegar a la triste conclusión que es debido a la incredulidad o simplemente que no creo yo que necesito estas cosas porque soy autosuficiente. Y qué tristeza si es que este es el caso. Dios responde las oraciones. Volvemos tras la pausa con la frase y le será dada. Gloria, gloria a Dios. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. La invitación, libre al fin.
Palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento. The Message of the Cross. Tiempo devocional y oración. Momentos de la creación. Respuestas en Génesis. Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Saludos, habla tu amigo Mauricio McCarthy. Quiero recordarte, por favor, invita a alguien más a escuchar Radio C4. Si haces uso de las redes sociales a través de Facebook o Twitter o cualquier plataforma, invita a alguien más a escuchar esta programación. Estamos creciendo cada día más y necesitamos que tú nos ayudes para que tus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios a través de Radio C4. Oh Jesus, 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 there's just something about that name, yes it is. Well, Master has saved Jesus, like a fragrance after the rain. Oh Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Oh, well, kings and their kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Heavenly Father, as I come to you today, I come in that name, that blessed name of Jesus. I bow before your throne, knowing that this name Jesus opens the door, and God does. I ask you today, not for silver, not for gold, but I ask you for mercy and for grace. Well, kings, oh, and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Jesus, Jesus, Jesus,
above that name. Yes, it is. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after that rain. Oh, Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Oh, well, kings, yes, and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Oh, well, kings and their kingdoms shall all pass away, but there's something, oh yes it is, about that name. Seguimos aquí y veamos la última parte de este versículo 5, donde la frase dice, y le será dada. Y esto es dicho inequívocamente y sin cualificación. No hay nada en Dios que le impida a Él darnos. Por supuesto, siempre y cuando nosotros vayamos conforme a las condiciones de Dios, que es la fe. Y es su manera el dar abundantemente. Esa es la manera que Dios da. Dios no sabe dar de otra manera. Pero por supuesto, hay muchas cosas que aquí son implícitas, la fe en el Señor, la confianza en el Señor, el pedirle al Señor, por supuesto, y pedirle al Señor con fe. Y también nosotros que debemos sembrar en todas las cosas que tienen que ver con el Señor, debemos sembrar abundantemente y también el Señor abundantemente dará. Como dice, esta es su manera de dar abundantemente y sin buscar la falta. Él no regaña a sus hijos por pedirle, ni tampoco nos reprende por nuestra deficiencia, por nuestras inconsistencias. Y de hecho pienso que uno puede decir que Dios, en un sentido, definitivamente no nos regaña, pero nos regaña de la otra manera al revés. Nos regaña por no pedirle, porque muchas cosas nosotros no recibimos justamente por no pedirle. Si Él nos dice una y otra vez que le pidamos, y ciertamente así lo está haciendo, entonces pienso que Él no se agrada en absoluto que nosotros fallemos en hacer esto, que fallemos en pedirle al Señor. Y pienso que Dios es gravemente herido y aún se enoja a veces porque nosotros no le pedimos por aquellas cosas que estamos necesitando. Si Él nos importuna a pedirle a Él y nos dice que Él definitivamente nos oirá y que nos dará abundantemente y que no nos reprende por pedirle, entonces no veo la razón para fallar en hacer esto que Él nos ha mandado hacer. Tal cosa no creo que Él vea con agrado. Este versículo 5 es de mucha bendición, tremenda bendición para mí. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide recibe, al que busca llama y al que clama se le abrirá. Y el Señor, Él ha diseñado el dar de esta manera. Debemos pedirle a Él y sí, pedir y seguir pidiendo, llamar y seguir llamando, golpear y seguir golpeando, con fe y dentro de su voluntad. En el versículo 6 sigue diciendo, pero pida con fe. Aquí está el ingrediente, pedir, pero pedir con fe, no dudando nada. No dudando un poquito o no estando muy seguro que Dios lo hará, no, así de esa manera no. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La estructura aquí es, número 1, hay una condición para recibir del Señor, esa condición es la fe. Esta fe debe ser una fe pura, una fe que no duda. Tercero, la fe no bíblica es una fe dudosa, una fe dubitativa, una fe indecisa, y es una fe arrastrada entre dos opiniones, dos pensamientos. Y cuarto, tal fe, y seguimos hablando de esa fe indecisa, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento hacia todo tipo de direcciones. Esta frase, pero pida con fe, proclama primero que nada y principalmente que Santiago no está denigrando la fe como algunos proclaman. En esta en realidad está haciendo la fe el criterio para todas las cosas. Consecuentemente, cuando él comienza a mencionar después las obras y la necesidad de las obras, debemos entender que él está diciendo que la verdadera fe siempre produce verdaderas obras. La fe debe ser más que la mera aceptación de un credo. El creer apropiadamente es primero que nada desear la voluntad de Dios y al mismo tiempo tener confianza que Dios dará aquello que es pedido, conforme a esto sea su voluntad, conforme a su sabiduría. Y la idea es que siempre debemos pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Y aún hay algunas cosas que ya sabemos que son su voluntad, pero no son dadas, que no son dadas en su palabra, por supuesto. Si nosotros necesitamos pedirle al Señor, como dice sabiduría, sabemos que es la voluntad del Señor que le pidamos esto y Él nos dará esto. Por ejemplo, no necesitamos preguntarle al Señor si es su voluntad que salve a alguien, porque sabemos que siempre es su voluntad el salvar almas. Tampoco tenemos que preguntarle a Dios si es su voluntad sanar al enfermo, porque su palabra dice que sí. Tampoco tengo que preguntar al Señor si es su voluntad bautizar a alguien con el Espíritu Santo, o bendecir a alguien, o perdonar a alguien, porque ya sabemos que sí. Aún así, aunque el sanar y bendecir son su voluntad, a veces no es su sabiduría, claro, por lo menos en estas cosas. Por lo tanto, no solo debemos desear su voluntad, sino también su sabiduría. Todas las promesas de Dios, y sin excepción, dependen todas de la voluntad de Dios y de la sabiduría de Dios. Por eso, cuando pedimos, debemos pedir conforme a su voluntad y la sabiduría de Dios, porque entendiendo que Dios, Él es soberano, entendiendo que hay cosas que no son su voluntad para mí, que no son buenas para mí, aunque a mí me parezca que sí lo son, pero el Señor conoce el futuro, Él es soberano, Él sabe realmente las cosas que de verdad yo necesito y que son buenas para mí. La frase dice no dudando nada, es decir, sin duda alguna. Esto describe a uno que tiene su mente dividida entre dos opiniones. Por un lado, él dice que sí en fe y enseguida le expresa el no de la incredulidad. Y con esto, obviamente, tenemos que pasar a lo que repetimos siempre, el objeto correcto de la fe. Porque dice no dudando nada, es decir, teniendo fe, teniendo confianza. ¿Pero en qué? Personalmente creo que la razón por la cual la mayoría de los cristianos tienen una fe dudosa, una fe indecisa, es porque el objeto de su fe no es el correcto, es un objeto de fe inconstante. El objeto siempre debe ser, el objeto de fe, siempre debe ser la cruz del Señor Jesucristo, porque la cruz es lo que hizo posible todo entre Dios y el hombre. Pero tristemente la mayoría de los cristianos no saben esto, o por lo menos no se percatan de esto, no hacen el énfasis en esto. Entonces su fe es algo nebuloso, o sea, una fe dudosa. Para que el creyente entienda correctamente lo que es la fe, debe entender la cruz, porque allí es donde la fe debe estar centrada. Y esto es lo mismo que decir que tenemos la fe en la palabra o fe en Dios, porque la historia de la Biblia es la historia de la redención del hombre y como tal es la historia de la cruz de Cristo. La frase siguiente dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Estamos hablando de personas que son arrastrados de un lugar al otro, que son como la onda del mar, que son echados de una parte hacia la otra. Fíjense cómo fluctúa la fe de estas personas, lo inconstante que es la fe de esta gente.
y presenta una ilustración de la naturaleza. Así como Jesús utilizó muchas ilustraciones de la vida a nuestro alrededor, también Santiago revela su amor por la naturaleza por su uso repetido de estas para propósitos ilustrativos. Las olas del mar no tienen estabilidad. Vieron que depende del viento, es para dónde van. El viento sopla de un lado, sopla del otro. Muchas veces hasta se ven olas que algunas vienen para una dirección y se hace como un remolino en el mismo mar y la otra parte ahí al lado va hacia la otra dirección. Están a la merced de todo viento y parecen ser arrastradas en toda dirección. Entonces, aquel que va a Dios con convicciones y esperanzas indecisas es propenso a ser conducido por todo nuevo sentimiento que pueda surgir en su mente. Son personas demasiado sensibles sentimentalmente que son conducidas hacia un extremo o hacia el otro extremo. En un momento, la esperanza y la fe le instan a ir hacia Dios y luego la mente es llena de incertidumbre, de duda, de miedo, de temor, de malos pensamientos y el alma es agitada y, por supuesto, así como el océano que está siempre sin descanso. La esperanza en un lado y el temor por el otro lado, temor de no obtener el favor deseado, lo que trae inquietud y perturbación en la mente. ¿Están entendiendo? Bueno, el Señor dice en su palabra que Él es la paz y Él nos dará de esta paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no puede entenderse con la mente y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. De esta manera vemos que el verdadero hombre de Dios o mujer no es cambiante, como dice Proverbios 24-21. ¿Vieron la persona cambiante? Cambia, todo el tiempo cambia. No es constante ni en su pensamiento, ni en su obrar, ni en su vida, ni en nada. Y por supuesto estamos hablando de un cambio con toda variante de vientos. Aquel que continuamente va de una dirección a la otra revela su propia inestabilidad y falta de sentido de estar bajo el control divino. Y Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 5:8 y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El hombre que habitualmente mira a Dios para ser guiado estará seguro de su camino. Una vez más, por favor, debemos llevar al creyente a la cruz de Cristo. Esta condición de estar arrastrado y echado de un lugar al otro del creyente es un resultado directo de no saber, no entender su posición en Cristo. Por lo tanto, no hay paz, no está la paz de Dios. Como ya hemos dicho, todo radica en la fe. Y si hay una falla en la fe, hay un desvío en la fe, entonces, por supuesto, habrá inconsistencia en todas las cosas. Y si el creyente conoce y entiende lo que es realmente la fe y cuál es su objeto correcto, lo que siempre debe ser la cruz de Cristo, de esta manera la estabilidad será la norma en la vida de ese creyente en vez de un estado indeciso y cambiante. Este estado indeciso espiritualmente en cuanto a la fe, si el creyente no entiende la cruz, será la evidencia de esa vida en todos los aspectos. No veo que pueda ser de otra manera. Si la situación de ser arrastrado y echado de un lado al otro se debe a que la persona se encuentra más y más involucrada en actividades religiosas y pensando, bueno, haciendo todas estas cosas mantendré mi fe firme, no será así. Lamentablemente, esto resultará en una angustia para el creyente, lo que terminará en fatiga o, como se dice, estar quemado o resultar quemado. La única respuesta es poner la fe en la cruz del Señor Jesucristo, lo que garantiza la estabilidad, esa certidumbre de fe, como dice también la palabra, debido a que este es el fundamento apropiado y solo la cruz de Cristo es el ancla del alma y mantiene a uno estable en la fe, afirmado allí sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y el versículo 7 dice, tenemos una frase fuerte, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense, justamente lo que queremos es recibir todo de parte del Señor. Sin embargo, alguien que se encuentra con esta fe indecisa, esta fe arrastrada por todo viento, echada de un lugar al otro, lamentablemente no recibirá cosa alguna del Señor. Y la exégesis en este versículo 7 es, número 1, un corazón dudoso que no recibirá nada del Señor. 2, la fe indecisa, el corazón dudoso, dividido, que es la razón de la mayoría de los fracasos en la oración.
3, la fe indecisa es causa de tener el objeto inapropiado de la fe. La cruz de Cristo siempre debe ser el objeto donde apunta, donde es dirigida la fe, la confianza del creyente. No piense, pues, quien tal haga. Señala un tipo particular de individuo, uno que tiene un corazón dudoso, sabiendo y entendiendo que esto que Santiago da es inspirado por el Espíritu Santo. Debemos llegar a la conclusión que el Señor mira a tal individuo con una gran desaprobación. Dice, quien tal haga, es algo que es dicho de esta persona, de este individuo, en escarnio. El oyente hoy debe hacerse la pregunta si esta frase aplica a su vida personalmente. La Escritura dice en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Consecuentemente, debe desagradar severamente al Señor a aquellos que no creen. La Escritura enfatiza, no piense, pues, quien tal haga. Este tipo de inestabilidad marca la vida de todo lo que hace ese tipo de hombre. En su vida personal, en sus negocios, su vida social, relación matrimonial, ministerio, vida espiritual. Todo lo caracteriza la indecisión, la inconstancia, evitando toda efectividad. La frase dice que recibirá, que no piense el que tal haga, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, ni una sola cosa. Proclama la manera para no recibir del Señor, que es tener una fe inconstante. Inconstante en cuanto al objeto de la fe. Uno pensaría, ¿cómo es que este tipo de individuo difiere de aquel padre angustiado que clamó en Marcos 9:24 y le dijo al Señor, creo, ayuda mi incredulidad? Tal exclamación parece sugerir que este padre sería de este tipo de corazón dudoso, pero hay una diferencia. El padre no estaba oscilando entre creer y no creer. Él deseaba creer, sino que él sintió que su fe no era adecuada y él pidió ayuda para su fe. En otras palabras, él no estaba enfrentando dos direcciones al mismo tiempo. A pesar de su debilidad consciente, el padre dispuso su corazón para creer. Y Cristo respondió a su fe y sanó a su hijo. Y así el Señor ayudará a todo aquel que tenga esta actitud y espíritu. Es decir, dice que no crea que tal persona que haga esto, que el Señor le dará algo o que podrá recibir algo del Señor. Claro, no recibirá nada del Señor, al menos que esta persona tenga esta actitud consciente de su debilidad y que vaya al Señor en humildad y con un corazón contrito, humillado, pidiéndole al Señor que el Señor ayude a esta fe. Y el Señor así lo hará. Entonces, considerando cuán directo es el Espíritu Santo en esta situación que estamos hablando, al decir, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, y sabiendo que la causa es la fe dudosa, indecisa, el oyente debe preguntarse seriamente si es que no se encuentra en esa categoría en este momento. Si el creyente no entiende la cruz de Cristo como debe, ciertamente va a caer en esta trampa de la fe dudosa. Y espero que usted entienda, por favor, la seriedad de la situación, porque de ser así, como dice, no recibirá nada de parte del Señor. Y si uno no entiende la cruz, entonces uno no entiende la fe. Entonces cualquier fe que ellos tengan en tales situaciones será una fe dudosa. Y su vivir, su andar también será indeciso, inconstante, cambiante. Cuando uno pone su fe exclusivamente en la cruz de Cristo, esta fe dudosa se detiene porque el creyente ha entrado en la verdadera fuente de todas las cosas y hace que se mantenga constante en su vida espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sigue entonces aquí el Espíritu Santo desarrollando la misma situación. Un hombre de doble ánimo es un hombre que tiene dos pensamientos, dos sentimientos. Está en un momento en la fe aquí y al otro día está en incredulidad, uno podría decir. Dos sentimientos. La inestabilidad es el resultado de esta situación.
Y por supuesto, afecta todos los caminos de este hombre. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Al tener doble ánimo, una fe dividida, una fe inconstante, una fe que es arrastrada y echada por un viento por otro, se hace inconstante y el resultado es que todos sus caminos son inconstantes. Todas sus cosas, su vida, todo es inconstante. Doble ánimo. Y está lleno, hermano. Mire, yo pienso que la mayoría de los creyentes modernos hoy están dentro de esta categoría, hombres de doble ánimo. Hoy están, hoy no. Hoy creen, al otro día no creen. Un día va al culto, después por un mes ya no se sabe de nada de ellos. El hombre de doble ánimo. Proclama uno que no es guiado por el Espíritu, simplemente porque él no está andando en el Espíritu, sino que le está andando en la carne. Romanos 8:1. Una actitud cambiante es constantemente la evidencia de una voluntad que no se está sometiendo al Señor. Y una voluntad que no se somete enteramente al Señor a través de la fe o por la fe en la cruz de Cristo, lo que también generalmente va a mostrar o evidenciar un ego inflado y lo que también va a conducir a esa persona a que se ocupe indebidamente con toda la importancia de sus propios asuntos y sus propios intereses. Una persona absorbida en sí mismo. Egoísmo, una vez más. Tal posición ilustra a uno que está funcionando enteramente en la carne y no está andando, caminando y siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Aquí dice doble ánimo. Debemos nosotros tener un solo ánimo, un solo pensamiento, una sola mente con Cristo, una sola actitud, una simple y sencilla fe, en un solo lugar, no en varios, no en 3, no en 4 lugares, en uno solo, y ese lugar debe ser siempre la cruz del Señor Jesucristo. Fuera del sacrificio de Cristo, fuera de la sangre derramada del Cordero de Dios, no hay estabilidad para el hombre cae, indefectiblemente caerá. No importa cuán buenos se vean ciertos caminos para el hombre, como dice al final, es un camino de destrucción. Y esos hombres son personas cambiantes en todos los sentidos, cambiantes en su persona, cambiantes en su pensamiento, dicen una cosa, hablan una cosa, hacen otra, y esto es lo que caracteriza tristemente a la mayoría de los creyentes hoy. ¿Cuánta gente dice, ay, mañana vengo al culto, no van? Voy a empezar el instituto, no empiezan? No importa si lo hacen o no lo hacen, el punto es que en todas las cosas expresas puede ser evidenciado un doble ánimo, una indecisión, una inconstancia en todo. Ahí no dice en algunas áreas de sus vidas, sino que dice en todos sus caminos. Esta persona va a manifestar esto siempre. Y esto crea todo tipo de conflicto en el hogar, en la iglesia, personal, con la familia, todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si hay algo difícil, es un hombre, una persona, un creyente aún más, inconstante en todos sus caminos. No hay seguridad ahí, no hay firmeza, no hay palabra. El Señor dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. No hay nada de todo esto, porque este hombre es de doble ánimo, una fe desviada, una fe que está puesta en 2 lugares al mismo tiempo, en mí mismo y en el Señor. La cruz de Cristo por momentos y de repente es mis obras, soy yo, y esto produce orgullo y obviamente la persona está ensimismada, sus propios asuntos, sus intereses, y no puede ver más allá de su propia porción. Esto sería todo por hoy. Vamos a dejar ahí, vamos a terminar de completar el versículo 8 y luego vamos a continuar con el versículo 9 y en adelante. Y el 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Veamos qué interesante ese versículo. Veremos de qué se trata en el próximo programa de Libre al Fin. Gracias por oír, hermanos, y espero que haya sido de bendición. No se olvide de compartir esto con otros. Yo siempre lo pido, no sé si ustedes lo están haciendo, pero les ruego, por favor, vayan a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y comiencen a compartir todos estos estudios, hermanos. Si usted necesita ayudar a alguien y que oigan estos estudios, no por mí, que me oigan a mí, pero tienen que oír este material
para que las personas puedan entender la manera de Dios para la victoria y cuántos problemas nos ahorraríamos si la gente supiera esto. Gracias y que el Señor les bendiga.